Si comparto mi galleta, ¿te quedarás?, preguntó la hijita del CEO a una madre soltera y pobre en el avión. El vuelo matutino de Boston a Denver estaba en calma, la cabina se mantenía tenue con una suave luz gris que se filtraba por las persianas a medio bajar de las ventanas. En la clase económica los pasajeros se acomodaban, algunos cabeceando, otros inmersos en sus libros o con los auriculares puestos. Nadie recibía con agrado el sonido de los niños a bordo. Laia, de 3 años, estaba sentada en el asiento del medio con las piernas recogidas bajo ella. Sus suaves rizos castaños enmarcaban una carita pequeña y seria. En su regazo sostenía una lata de galletas con forma de conejito. A su lado, Nathaniel, su padre, vestía un impecable traje gris y una camisa blanca con un AirPod en la oreja derecha. Leía la sección financiera del periódico dando golpecitos rítmicos en su rodilla. No le había hablado desde que subieron al avión. Se suponía que viajarían en primera clase. Pero un cambio de horario de última hora los había relegado a la clase económica. La primera clase estaba llena. La asistente se había disculpado, pero Nathaniel apenas reaccionó. A Laia no le importaba el asiento estrecho. Estaba acostumbrada a guardar silencio cuando su padre trabajaba, lo cual ocurría a menudo. Él nunca gritaba, pero tampoco reía. Había aprendido a desaparecer a la vista de todos, a ser buena y a no pedir nada. El asiento de la ventanilla estaba vacío. Laia lo miró de reojo, luego volvió a su lata de galletas. Sus pequeños dedos trazaron las orejas del conejito en la tapa. Dentro había galletas de azúcar con forma de corazón. Se había comido una. La más grande siempre la guardaba, no para más tarde, sino por si podía compartirla con alguien que quizás se quedara, se susurró en su mente. Espero que se siente alguien agradable, alguien como una mamá. Justo cuando los motores empezaron a zumbar, una mujer se apresuró por el pasillo. Llevaba un bebé envuelto en una manta gastada. Su abrigo era delgado y sus jeans descoloridos. Su largo cabello rubio estaba recogido en una cola de caballo suelta y sus ojos estaban sombreados por el cansancio. Sin embargo, algo en ella no parecía roto. «Solo estirado», susurró. «Disculpa», y se deslizó en el asiento junto a Laia. Mientras se acomodaba, ajustó al bebé de unos 10 meses que dormía pegado a su pecho. El olor a loción infantil se adhería a ella. Se abrochó el cinturón de seguridad y luego acarició suavemente la espalda del bebé. Un zumbido tranquilo le siguió, una nana apenas audible. Laia giró la cabeza y miró fijamente, no con mala educación, sino con curiosidad. El tarareo de la mujer era suave y lento. Le recordó a Laia algo que no podía nombrar, como la luz a través de las cortinas, como la calidez, como algo que había escuchado en un sueño pero nunca en casa. No habló, no se movió. Simplemente escuchó. Nathaniel siguió leyendo el periódico rozando el brazo de Laia, ajeno a todo. No vio su mirada hacia la mujer, ni cómo sus dedos abrían lentamente la lata de galletas. Dentro había una galleta perfecta con forma de corazón sobre una servilleta. Laia la tomó con ambas manos y se giró. Se la ofreció a la mujer que estaba a su lado. Su voz apenas fue más que un aliento. «Si comparto mi galleta, te quedarás». La mujer se quedó inmóvil. Al principio miró a Nathaniel insegura, pero luego se encontró con los ojos de Laia, grandes y esperanzados, no exigentes sino anhelantes de algo más profundo. Un momento pasó. Entonces la mujer sonrió. Se inclinó hacia adelante con los ojos al nivel de los de la niña. «¿Es para mí?», preguntó suavemente. Laia asintió. «Tú cantas como una mamá», susurró. A la mujer se le hizo un nudo en la garganta. Extendió la mano aceptando la galleta con ambas manos como si fuera algo sagrado. «Entonces me quedaré», dijo con dulzura. «El tiempo que me necesites». Nathaniel levantó la vista de su periódico por primera vez. Vio a su hija con la cabeza ladeada, la boca curvada en una sonrisa tranquila. No era educada ni practicada, era real. Sus ojos se dirigieron a la mujer. Sin maquillaje, sin accesorios, sin pretensiones. Solo calidez, solo presencia, solo quedarse. El bebé se movió. La mujer volvió a tararear meciéndose ligeramente. Laia se apoyó en su hombro con la lata de galletas en su regazo. Sus pestañas aletearon cerrándose.
Nathaniel no interrumpió. No sabía qué decir, pero algo se agitó en su interior. No era culpa ni arrepentimiento. Era algo más silencioso, una revelación. Ese silencio en la vida de su hija no significaba paz. Significaba ausencia. Y quizás, solo quizás, eso podría cambiar. Con un momento de presencia y media galleta, el avión no se había movido en más de 20 minutos. Un suave ding sonó arriba, seguido por la voz del capitán. Disculpen, señores. Hemos encontrado un pequeño retraso mecánico. Permaneceremos en la pista durante aproximadamente 1 hora. Un gemido recorrió la cabina. Alguien suspiró ruidosamente detrás de ellos. Un bebé comenzó a llorar varias filas más adelante. El aire reciclado dentro del avión se sentía ahora más cálido, más pesado. Nathaniel se movió ligeramente en su asiento y volvió a revisar la hora. Luego volvió a desplazarse por los titulares de noticias en su teléfono, intentando mantenerse concentrado en las actualizaciones del mercado en cualquier cosa que no fuera ese espacio cerrado y cada vez más inquieto. A su lado, Laia no se había movido. Seguía acurrucada cerca de la mujer del asiento de la ventanilla, la extraña que había aceptado media galleta con más gracia de la que la mayoría de la gente aceptaba una oferta de trabajo. Hailey así se llamaba. Nathaniel lo había oído antes cuando una azafata se dirigió a ella. Ahora Hailey estaba meciendo un poco al bebé en su regazo, tratando de calmarlo, ya que había empezado a inquietarse. Haven se retorció y emitió un lamento fino y persistente, no ruidoso pero rítmico. Con la determinación que solo poseen los bebés cuando están demasiado cansados y confundidos. Hailey murmuró algo suavemente y metió la mano en su bolsa de pañales con una sola mano, sacando un pequeño biberón de fórmula. No se disculpó ni miró a su alrededor para evaluar el juicio de los demás. Simplemente se movió con eficiencia y calma, como si hubiera hecho esto en condiciones mucho peores. Su otro brazo se curvó instintivamente alrededor de la espalda de Haven. Nathaniel le echó un vistazo rápido y luego se volvió hacia Laia. «Laia», dijo con suavidad, dándole un toque en el brazo. «Ven a sentarte con papá, cariño». Laia lo miró. Su rostro fue indescifrable por un momento. Luego, silenciosamente, negó con la cabeza. En lugar de eso, se inclinó más hacia Hailey, rodeando con sus bracitos el antebrazo de la mujer. Su voz era suave, casi perdida entre el zumbido de los motores y el murmullo estático de arriba. Ella canta como si el cielo no diera miedo. Hailey la miró sorprendida, pero sonrió. Con una mano aún sujetando el biberón para Haven, extendió la otra y apartó un rizo suelto de la frente de Laia. Luego, casi sin pensarlo, reanudó el mismo tarareo de nana de antes, débil, relajante, lleno de algo que Nathaniel no podía nombrar. Nathaniel se recostó lentamente. El momento se sintió como un espejo que le mostraba algo que no había querido ver. Su hija siempre había sido bien portada, silenciosa al mando, quieta durante las cenas con clientes, siempre abrochada, peinada a tiempo, pero nunca así. Nunca acurrucada contra el brazo de alguien simplemente porque la hacía sentir segura. Él observó y por primera vez se sintió inseguro. Siempre había parecido tan pequeña en los asientos del avión, su voz siempre había sonado tan insegura cuando pedía consuelo. Intentó recordar la última vez que le había acariciado el pelo cuando lloraba, o la había alzado en su regazo solo porque había pasado demasiado tiempo. Tal vez desde que su madre falleció, tal vez incluso antes. Su mirada se desvió hacia Hailey de nuevo. Ella no estaba haciendo nada extraordinario, solo sostenía a un niño, calmaba a otro. No intentaba impresionar, simplemente estaba presente. Ni una sola vez había mirado su teléfono ni había mirado a Nathaniel, incluso mientras su hija se aferraba a ella. Simplemente estaba allí. Nathaniel tragó saliva. No había resentimiento en él, ni irritación ni vergüenza. Solo un dolor silencioso. Hailey estaba haciendo lo que él no había sabido hacer, y Laia había respondido a ello como una flor al sol, suave e instintivamente. El llanto de Haven se había suavizado ahora a unos cuantos quejidos con hipo. Hailey la meció suavemente, tarareando aún, y Laia se había quedado dormida. Su pequeña mano aún se aferraba a la muñeca de Hailey, su respiración profunda y regular. Nathaniel miró por la ventana. El cielo seguía gris.
La pista de aterrizaje brillaba con el calor y la espera. Dobló su periódico no con pulcritud, no con intención. Simplemente lo dobló y se sentó en silencio. Dentro de su pecho, una sola pregunta se repetía más fuerte que los motores, más fuerte que el mundo exterior. ¿Cuándo dejé de ser aquel a quien ella recurre? Para cuando el avión rodó hasta la puerta de embarque eran casi las 11 de la noche. El aeropuerto era un mundo diferente, a esa hora luces fluorescentes zumbando sobre baldosas estériles, pasillos vacíos, resonando con el ocasional traqueteo de las ruedas de las maletas. El ajetreo habitual había desaparecido, reemplazado por un silencio cansado. La mayoría de los viajeros se movían como fantasmas silenciosos y lentos, con los ojos pesados por el sueño o la decepción. Hayley fue la última en bajar del avión acunando a Haven contra su hombro, la bebé floja por el sueño. Su otro brazo rodeaba con fuerza una pesada bolsa de pañales y llevaba una tote gastada colgada del codo. Rechazó la oferta de los agentes de la aerolínea de llamar a un servicio de coches para familias con niños pequeños. «Puedo manejarme», dijo en voz baja. Ella siempre lo hizo. Nathaniel la siguió a unos pasos de distancia con su maleta deslizándose suavemente a su lado. Laia al principio le agarraba la mano, pero tan pronto como salieron de la pasarela de embarque y vieron a Hayley de nuevo lo soltó y trotó a su lado sin dudar. Nathaniel se detuvo. No estaba acostumbrado a esto, a ser el que iba detrás, a ser el que se quedaba fuera. Los alcanzó cuando llegaron a la zona de recogida junto a la acera donde el aire frío de la noche llevaba un regusto metálico. La fila de coches era escasa. Unos pocos conductores esperaban fuera con letreros. Otros revisaban sus teléfonos. Nathaniel sacó su propio teléfono comprobando la ubicación de su conductor. «A 2 minutos», dijo. Se giró hacia Hayley. «Mi coche está casi aquí», dijo aclarando su garganta. «Podría llevarte, no es molestia». Hayley parpadeó tomada por sorpresa. «Oh», dijo. «Es usted muy amable, pero estoy bien. Gracias». Su tono era educado, pero firme y cauteloso. Nathaniel no insistió, solo asintió. Estaba a punto de retroceder cuando una pequeña voz rompió el silencio. «Papá». Laia tiró suavemente de la mano de Hayley. Luego se volvió hacia su padre con voz suave pero firme. «Mamá está cansada. No podemos ayudarla como ella me ayudó a mí». Nathaniel se quedó helado. Algo en su pecho se apretó. No eran solo las palabras, era la forma en que Laia había dicho «mamá», con una especie de reconocimiento instintivo, como si la mujer que acababa de conocer esa mañana hubiera llenado un espacio que había estado vacío durante demasiado tiempo. Nathaniel volvió a mirar a Hayley. Ella lo miraba ahora no a la defensiva, no despectiva, solo indecisa, sopesando la seguridad, la dignidad, la gratitud. Finalmente ella asintió lentamente. «Solo si no es mucha molestia», dijo. «No lo es», respondió él rápidamente, y luego añadió una promesa más suave. Esperaron juntos bajo el voladizo hasta que el SUV negro se detuvo. El conductor saludó a Nathaniel por su nombre y tomó su maleta. Hayley subió a la parte trasera con las 2 niñas. Se abrochó a Haven en su portabebés cruzado sobre el pecho y dejó que Laia se acomodara a su lado. Nathaniel se deslizó en el asiento del pasajero delantero. Nadie dijo mucho mientras el coche arrancaba. Hayley se sentó derecha con los hombros cuadrados. Murmuró un tranquilo «gracias», mientras las luces de la ciudad pasaban por las ventanas, pero por lo demás mantuvo la mirada hacia afuera. Sus dedos acariciaban la espalda de Haven con un ritmo constante. En el espejo retrovisor, Nathaniel pudo verlas a ambas y entonces vio a Laia. Se había acurrucado contra Hayley con la cabeza apoyada en el costado de la mujer, los ojos cerrándose con un aleteo. A Nathaniel se le hizo un nudo en la garganta. Debería haberse sentido desplazado o molesto o cualquier otra cosa, pero en cambio sintió algo diferente, una calma tranquila. Miró su regazo donde tenía las manos cruzadas. Por una vez no estaba revisando su correo electrónico, ni ultimando una presentación, ni revisando informes. No estaba preparándose para una negociación ni calculando una inversión. Simplemente estaba allí en la quietud. Algo se agitó en él. Un recuerdo de volver a casa al silencio.
Una hija que nunca lo llamaba cuando tenía pesadillas. Una cocina demasiado limpia. Una sala de estar demasiado silenciosa. Y ahora 2 mujeres, un bebé y una niña estaban en su coche ocupando espacio en una vida que nunca había dejado sitio para nadie más. Miró hacia atrás una vez más. Los pequeños dedos de Laia estaban envueltos holgadamente alrededor de la manga de Hailey y se preguntó, no con miedo, sino con una especie de lenta sorpresa: ¿por qué no me molesta que estén aquí? El SUV se movía silenciosamente por la ciudad adormecida, con los faros bañando las calles mojadas por la lluvia y los escaparates cerrados. Dentro el coche estaba cálido, tranquilo y con poca luz. Laia estaba cómodamente sentada en el asiento trasero entre Hailey y su hermanita, la bebé Haven. En su regazo sostenía una pequeña bolsa con cremallera que su padre siempre llevaba en los viajes, una colección de ceras de colores suaves, un paquete de aperitivos y unas cuantas servilletas dobladas. Un kit de confort. Preparación disfrazada de afecto. Sacó una servilleta y un crayón rojo, su favorito, y empezó a dibujar. Hailey, aún meciendo suavemente a Haven, notó el movimiento, pero no interfirió. Simplemente observó con una pequeña sonrisa en los labios y dejó a Laia tranquila. La pequeña trabajó en silencio con la lengua asomando por la comisura de la boca, mirando ocasionalmente a Hailey y luego a la servilleta. En el asiento delantero, Nathaniel no había dicho mucho. Su teléfono zumbó una vez, pero él lo ignoró. Miró su reloj más por costumbre que por urgencia. Algo en este momento se sentía suspendido en el tiempo, como una bola de nieve suavemente agitada, pero aún no asentada. Cuando estaban a unas pocas cuadras del edificio de Hailey, Nathaniel se giró ligeramente y preguntó: «¿Qué estás dibujando ahí atrás, bichito?» Laia levantó la vista. «Orgullo», dijo extendiendo la servilleta ligeramente arrugada pero aún intacta. Nathaniel se estiró hacia atrás y la tomó. En la superficie arrugada, dibujados con suaves trazos cerosos, había 4 figuras de palitos. Una era claramente una niña pequeña con un vestido y el pelo rizado. Junto a ella, una mujer alta con cabello largo y rubio sostenía a un bebé redondo en sus brazos. A un lado, una figura más alta vestida de gris apenas tocaba el borde del grupo. No sostenía a nadie. Simplemente estaba allí. Nathaniel se quedó mirando el dibujo. Golpeó suavemente el borde. «Soy yo». Laia asintió. Luego dijo con naturalidad: «Así es como se siente cuando alguien se queda». A Hailey se le cortó la respiración. Se giró rápidamente hacia la ventana parpadeando con fuerza. Se le hizo un nudo en la garganta. Nathaniel no habló de inmediato. Miró la pequeña figura en la servilleta, la ligera distancia entre el hombre y los demás. No lo habían dibujado fuera, pero tampoco lo habían incluido. Volvió a mirar hacia abajo trazando las líneas con el pulgar. No hubo declaraciones grandiosas ni un te quiero infantil, solo una verdad suave y sincera dicha de la única manera que Laia sabía. Ella había capturado lo que él había estado demasiado ocupado, demasiado distraído o demasiado distante para ver. Dobló la servilleta con cuidado por sus pliegues. Luego, en lugar de tirarla o dejarla en el asiento, como a menudo hacía con los garabatos de Laia, la deslizó en el bolsillo interior de la chaqueta de su traje. Hailey lo notó. Lo vio por el espejo retrovisor, la forma en que su mano se demoró un momento más después de colocarla allí, como si la servilleta no fuera un dibujo de niño, sino algo frágil, algo digno de guardar. Ella lo miró a él, luego a Laia, que ahora apoyaba la cabeza una vez más contra su brazo. La expresión de Nathaniel era ahora más suave, menos reservada, no dirigida a nadie en particular, simplemente se había ablandado. No por ella, sino porque por primera vez en mucho tiempo había visto realmente a su hija y se había conmovido. El SUV se detuvo frente a un pequeño edificio de apartamentos, cuya fachada de ladrillo estaba en sombras bajo una farola parpadeante. El conductor anunció suavemente que habían llegado. Nathaniel se volvió hacia Hailey. «¿Le gustaría ayuda con las maletas?» Hailey negó con la cabeza, aún tranquila, aún firme. «Estamos bien. Gracias de nuevo por el viaje». Laia no habló. Simplemente abrazó el brazo de Hailey una vez más antes de deslizarse fuera del coche detrás de ella. Nathaniel permaneció sentado mientras la puerta se cerraba. Tocó ligeramente el bolsillo de su chaqueta.
Este crujió débilmente bajo su mano. Solo papel y crayón, pero quizás algo más. A la mañana siguiente, el cielo aún estaba teñido de un gris temprano, cuando Nathaniel salió del ascensor teléfono en mano, hablando ya con su asistente. Su agenda era apretada, pero no imposible. Pasó por el vestíbulo del edificio de apartamentos donde Hayley estaba ajustando a Haven en su portabebés, meciéndola suavemente para que se durmiera. Hizo una pausa y luego se volvió. «Mi conductor puede llevarte hoy», dijo con voz neutra, ofreciendo sin insistencia. «Todas las mañanas, si quieres. No es molestia». Hayley levantó la vista sobresaltada, luego sonrió educadamente sacudiendo la cabeza. «Gracias, pero no quiero molestar a nadie», dijo suavemente. No era orgullo, era un principio. Había aprendido hace mucho tiempo a no depender de una ayuda que podría no estar al día siguiente. Nathaniel asintió ligeramente. No insistió más, pero algo en su tranquila negativa permaneció con él más tiempo de lo esperado. Esa tarde, Hayley se paró frente a un espejo de baño con el cabello recogido y su mejor camisa cuidadosamente planchada. No era gran cosa azul marino descolorido con botones de perla, pero estaba limpia y presentable. Tenía una entrevista de trabajo para un puesto de asistente administrativa a tiempo parcial. Nada glamuroso, solo un trabajo estable y honesto. Pero tenía un problema. El centro de cuidado infantil había llamado esa mañana para decir que tenían poco personal y no podían aceptar a Haven. No tenía apoyo ni vecino a quien preguntar ni a nadie de confianza. Y la última vez que había intentado llevar a Haven con ella, la habían rechazado antes de que pudiera siquiera hablar. Aún así, empacó un biberón, una pequeña manta y le susurró a su hija: «Lo intentaremos». A pocas calles de allí, Laia estaba sentada en la mesa de la cocina coloreando junto a su padre. Nathaniel estaba escribiendo un correo electrónico a medias cuando Laia dijo con naturalidad: «La señorita Hayley tiene que ir a un lugar elegante hoy, pero la bebé Haven llora cuando ella no está». Sus dedos se detuvieron en el teclado. Algo en esa pequeña frase se arraigó profundamente en su pecho. Miró a Laia luego por la ventana y por una vez Nathaniel Vance, el hombre que nunca reorganizaba su calendario por nadie, se levantó y salió de casa sin terminar su mensaje. Hayley se apresuró a entrar en el pequeño edificio de oficinas con el corazón acelerado por la caminata y el peso del bebé atado a su pecho. Abrió las puertas de cristal, esperando miradas de juicio, otra disculpa que tendría que ofrecer, pero se detuvo en seco. Allí, sentado con calma en la sala de espera, estaba Nathaniel. En un brazo sostenía a una Haven dormida bien asegurada en un portabebés, uno que había pedido prestado a alguien del edificio. Laia estaba sentada a su lado, balanceando las piernas, tarareando para sí misma. Nathaniel levantó la vista y dijo simplemente: «Te esperaremos aquí, tómate tu tiempo». Hayley parpadeó. «Usted no tenía que hacer eso». «Lo sé», dijo él. «Por eso estoy aquí». Ella se quedó inmóvil por un instante, luego asintió. 15 minutos. Él esbozó una pequeña sonrisa. «Todo el tiempo que necesites». Dentro de la entrevista apenas recordaba lo que había dicho. Tenía el corazón demasiado lleno, no por nervios, sino por algo que se sentía como ser vista. Afuera, en el vestíbulo, las cosas fueron menos fluidas. Haven se movió, luego comenzó a quejarse. Sus llantos eran suaves pero insistentes. Nathaniel rebotó suavemente sobre sus talones, inseguro. «No creo que le gusten los CEOs», murmuró. Laia se inclinó más, poniendo una pequeña mano en el hombro de su padre. «Papá, a los bebés les gusta cuando tarareas». Nathaniel la miró. «Realmente no tarareo». «Puedes intentarlo», susurró ella como si fuera un superpoder secreto. Él respiró hondo, luego torpemente comenzó un tarareo bajo y desafinado. Al principio fue áspero, pero Haven se calmó lentamente, luego por completo. Laia sonrió radiante. «¿Ves?», dijo, «tú también eres bueno quedándote». Esa palabra caló hondo, quedarse. Lo envolvió más pesada de lo que debería haber sido. Miró al bebé en sus brazos y a la niña a su lado. Por un momento no se sintió fuera de lugar. Cuando Hayley regresó, se detuvo en el umbral. Nathaniel estaba sentado en medio de la sala de espera,
con el cabello ligeramente revuelto, el bebé dormido sobre su pecho y Laia acurrucada a su lado. No se parecía en nada al hombre que conoció por primera vez en el avión y en todo a alguien que pertenecía a ese lugar. Ella dio un paso adelante, le tocó el hombro. «Gracias», dijo suavemente. «Nadie ha creído nunca que valiera la pena presentarse por mí». Nathaniel levantó la vista con los ojos firmes. Quizás nunca miraron lo suficientemente de cerca. Ella sonrió una sonrisa pequeña, cansada y agradecida. Algo en ambos había empezado a descongelarse y así comenzó. No con una oferta de trabajo, sino con la decisión tranquila de presentarse de todos modos. Fue idea de Laia. «Quiero darle las gracias a la señorita Haley», declaró una mañana con las mejillas sonrojadas por la emoción. «Deberíamos hacer un picnic». Nathaniel levantó la vista de su portátil con las cejas arqueadas. «¿Un picnic?» «Sí», asintió Laia, «con galletas y zumo de manzana y ceras para que podamos dibujar». Ya estaba sacando una fiambrera del armario y colocando con cuidado 2 galletas con chispas de chocolate dentro. «Una para mí, una para ella», explicó. Nathaniel cerró su portátil. Tenía una reunión de la junta en 2 horas y una cena con un cliente esa tarde, pero nada de eso le parecía tan importante. «De acuerdo», dijo, «lo haremos». Escogieron un lugar tranquilo en el parque bajo un árbol que filtraba la suave luz de la tarde. Una ligera brisa susurró entre las hojas. Nathaniel extendió la manta mientras Laia desempacaba con propósito, colocando las galletas en el centro, alineando los zumos y sacando un pequeño paquete de ceras. Haley llegó empujando el cochecito de Haven. Sus pasos eran vacilantes. Llevaba un vestido de verano descolorido y una chaqueta vaquera gastada. La bolsa de pañales colgada de su hombro se deshilachaba por las costuras. El cochecito chirriaba con cada paso, pero antes de que pudiera preocuparse demasiado, Laia corrió hacia ella y le rodeó las piernas con los brazos. «¿Viniste?», se rió Haley, agachándose para abrazar a la pequeña con fuerza. «No me lo perdería». «Oh, vamos, siéntate aquí», dijo Laia, arrastrándola hacia la manta como si fuera su ritual semanal. Haley miró a Nathaniel, quien sonrió y asintió levemente. Se acomodó en la manta, subiendo a Haven a su regazo. A pesar de sí misma, comenzó a relajarse. Por un rato todo fue sencillo. Hablaron. Laia le mostró a Haley su dibujo. 4 figuras de palitos. Un hombre alto, una mujer con cabello largo, sosteniendo un bebé y una niña pequeña en el medio, sonriendo ampliamente. Laia garabateó corazones alrededor de todos ellos. Nathaniel observaba desde su lugar al otro lado de la manta. No interrumpió, solo escuchó. Luego llegó la galleta. Laia abrió la fiambrera y sacó con cuidado una galleta con chispas de chocolate. Con sus diminutos dedos la partió en 2 trozos. Le tendió una mitad a Haley. «Si comparto», dijo con solemnidad, «¿te quedarás un poco más en el picnic?» Haley la miró fijamente, conmovida por la inocencia y la profundidad de esa sencilla pregunta. Se le hizo un nudo en la garganta. Laia no le pedía que se quedara a un picnic, le pedía que se quedara en su vida. Haley aceptó la galleta con ambas manos, su voz suave pero cálida. «Me encantaría quedarme». Laia sonrió radiante. Nathaniel lo observó todo desde la distancia, sintiendo que algo se asentaba y se desestabilizaba dentro de él a la vez. Allí estaba Haley riendo con Laia, meciendo a Haven con un ritmo natural, su cabello capturando el sol de la tarde. Laia apoyaba la cabeza en el hombro de Haley, los ojos contentos, el corazón lleno. Ese debería haber sido él. Ese debería haber sido su hombro. Sus brazos deberían haber sostenido a su hija en momentos de miedo o calma. Pero en lugar de sentirse reemplazado, sintió algo más: esperanza. Porque Haley no había tomado su lugar. Ella le había mostrado cómo ganárselo. Mientras el picnic terminaba, Laia se acurrucó junto a Haven garabateando otro dibujo. La luz se desvanecía y el parque estaba tranquilo. Nathaniel se puso de pie cepillándose las migas de los pantalones. Caminó hacia donde Haley estaba sentada con las piernas cruzadas bajo ella, el cabello suelto por la brisa, una especie de cansancio pacífico en su rostro. Se aclaró la garganta. «¿Sería extraño?», preguntó con voz cautelosa, «si te pidiera que te quedaras más tiempo también».
Hailey levantó la vista. No era un coqueteo ni una proposición, era una invitación, una de verdad. Sus mejillas se enrojecieron. Miró a los niños que dormían a su lado, luego volvió a mirarlo a él. Había incertidumbre en sus ojos, pero también algo más confianza, asintió. «Está bien», susurró. Él también asintió. No hubo grandes gestos ni declaraciones, solo un hombre dispuesto a preguntar y una mujer dispuesta a quedarse. Mientras la brisa revolvía los dibujos a crayón sobre la manta, Nathaniel se dio cuenta de algo: nunca se había sentido más en casa. La llamada llegó un martes por la mañana. Nathaniel acababa de dejar a Laia en el preescolar. Hailey y Haven estaban en el parque. Por un breve momento su apartamento volvió a estar en silencio. Demasiado silencioso. Tomó un sorbo de café, abrió su portátil y la pantalla se iluminó con una notificación parpadeante de la junta. Respondió. La voz al otro lado era alegre, directa: «Nathaniel, te queremos en Singapur. 6 meses. Construye la sucursal de Asia. Eres el único en quien confiamos para liderarla». No era una pregunta, era un cumplido, una recompensa. El tipo de oportunidad que personas como él estaban destinadas a perseguir. Les dio las gracias, prometió revisar la logística y terminó la llamada. Luego simplemente se quedó allí sentado. Esa tarde Hailey le envió un mensaje de texto con una foto: Haven dormida sobre su pecho, Laia acurrucada junto a ella en el banco del parque con media galleta en la mano. «Encontramos un poco de sol», decía el mensaje. Nathaniel lo miró fijamente durante mucho tiempo, pero no respondió. Durante días llevó el peso de la decisión como un maletín que no podía soltar. Fue a reuniones, redactó informes, pero su mente siempre estaba en otro lugar. No se lo dijo a Hailey. No quería ver sus ojos cambiar, ver esa pared de cautela levantarse de nuevo justo cuando ella había empezado a bajarla. Y no podía soportar la idea de que Laia se despertara en una ciudad con 12 horas de adelanto preguntando por qué Hailey no estaba allí. El viernes por la noche, mientras revisaba los horarios de vuelos y los listados de apartamentos en Singapur, un suave golpe sonó en su puerta. Era Laia en pijama con el señor oso malvavisco metido bajo un brazo. «Me cepillé los dientes», dijo. Él sonrió. «Buen trabajo, cariño». Pero ella no se fue. Se quedó en silencio en el umbral, sus ojos buscando en su rostro. «¿Nos vamos?», preguntó. Nathaniel se quedó helado. «¿Qué?» «Te escuché en el teléfono», dijo suavemente. «¿Sobre Singapur?». Su voz era pequeña, valiente. «Si nos vamos», hizo una pausa abrazando a su oso con más fuerza. «Ella seguirá quedándose». No era solo una pregunta, era una súplica. Nathaniel se arrodilló a su altura con el corazón palpitante. Quería decir que todo estaría bien, que irían todos juntos, o que vería a Hailey de nuevo. Pero nada de eso le parecía verdad. Porque la verdad era que no quería irse. No quería ser la razón por la que Hailey se distanciara. No quería arrancar a Laia de algo que finalmente la hacía sentir segura. Le acarició suavemente la mejilla. «¿Quieres que se quede?» Laia asintió con los ojos grandes y húmedos. «Yo también», dijo él. Esa noche, después de que Laia se durmiera acurrucada junto a su oso, Nathaniel se sentó solo en la encimera de la cocina. Volvió a abrir el itinerario de vuelo, se detuvo sobre el botón de confirmación y luego cerró el navegador. Abrió un nuevo correo electrónico. Asunto: Expansión, Singapur. Cuerpo. Agradezco la oportunidad, pero creo que mi contribución es necesaria más cerca de casa. Hizo clic en enviar. Era la decisión más grande de su carrera, pero se sentía correcta. Mientras se levantaba para apagar las luces, su teléfono zumbó. Una foto de Hailey Laia dormida en su regazo de nuevo. «Creo que está empezando a soñar mejor», decía el mensaje. Nathaniel sonrió. Él también. Era tarde por la tarde cuando Hailey entró en el parque. La luz era suave, teñida de oro, extendiendo largas sombras sobre la hierba. Las hojas de otoño susurraban con la brisa y Haven se movió ligeramente en sus brazos, parpadeando hacia el cielo.
Nathaniel estaba de pie junto a un banco bajo el viejo olmo, una mano en el bolsillo de su abrigo, la otra sosteniendo algo cuidadosamente envuelto en una servilleta doblada. Dibujos infantiles se extendían por ella a crayón, un sol, una figura de palitos, una familia, un oso sonriente. Ella reconoció al instante la obra del aya. Él sonrió cuando la vio. Hailey se acercó apartándose un mechón de pelo de la cara. «Dijiste que nos viéramos aquí. ¿Todo bien?» Nathaniel asintió, una vez, luego le tendió el paquete envuelto en la servilleta. «Traje algo», dijo. Hailey ladeó la cabeza. «¿Qué es?» Él desenvolvió cuidadosamente la tela. Dentro había una sola galleta con chispas de chocolate ligeramente agrietada, ligeramente tibia, medio horneada, imperfecta, pero le resultaba familiar. Hailey parpadeó. Nathaniel se encontró con su mirada. «Si comparto esto», dijo suavemente, «¿te quedarás?» No era un gran gesto, ni una propuesta, ni una promesa sellada con oro o diamantes. Solo una pregunta, una invitación. Hailey miró la galleta luego a él. Sus ojos eran claros, desprotegidos de una manera que ella nunca había visto antes. No le pedía que fuera nada más de lo que ya era. No ofrecía perfección, solo presencia, solo elección, solo quedarse. Hailey exhaló lentamente, y una sonrisa se abrió paso, pequeña pero plena. Extendió la mano, tomó la galleta y luego tomó la suya. «Estoy aquí», dijo. «Creo que he estado aquí un tiempo». La mano de Nathaniel se apretó alrededor de la suya. Desde el otro lado del parque la voz del aya exclamó. «¡Papá!», dijo. «Sí, ¿verdad? ¿Verdad?». Laya corrió hacia ellos a toda velocidad con los brazos extendidos como un avión. Se lanzó a las piernas de Hailey, luego se giró y abrazó la cintura de Nathaniel. «¡Lo sabía!», gritó saltando. «Ahora todos podemos tener galletas para siempre». Hailey rió su cabeza apoyándose ligeramente en el hombro de Nathaniel. Haven rió en sus brazos extendiendo la mano hacia el cabello volador del aya. En ese momento, bajo un árbol con migas en las manos y un atardecer detrás de ellos, no se parecían en nada a las fotos pulcras de una familia perfecta. No había baya blanca, ni vestidos de novia, ni brindis con champán. Solo dos adultos cansados, dos niños radiantes y una elección silenciosa, poderosa y mutua. No eran perfectos, pero eran suficientes. Y a veces suficiente lo es todo. Gracias por acompañarnos en este conmovedor viaje de amor, sanación, y el poder de una simple pregunta. Si comparto esto, te quedarás. A veces eso es todo lo que se necesita para construir algo hermoso. Si esta historia tocó tu corazón, considera suscribirte a Historias que conmueven el alma y dale al botón de me gusta para apoyar nuestro trabajo. Compartimos relatos emotivos y edificantes que nos recuerdan lo que realmente importa. Tu apoyo ayuda a mantener vivas estas historias. Nos vemos en la próxima, donde otro momento podría cambiarlo todo.